Perfecto. Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar el día de hoy veremos la determinación de grasas por el método Soclet, por el método de microondas. Me presento, soy el químico Ricardo Morales, soy especialista de la línea Biugi en Equipar y nuevamente les doy la bienvenida a este webinar, donde veremos pues principalmente este tipo de determinaciones en el área de bromatología. Al mismo tiempo estaremos revisando otras aplicaciones, pero nos enfocaremos sobre todo en esta parte de análisis de determinación de grasas. Bueno, comencemos. Por favor, les recuerdo, cualquier duda, cualquier pregunta, las estaremos resolviendo al final de la plática. Entonces, para que no estemos saturando el chat con preguntas que no vamos a poder responder en este momento. Bueno, el día de hoy veremos esta determinación de grasas precisamente por el método Soxhlet, que es una de las principales metodologías para hacer determinaciones de análisis bromatológicos. Si recordarán, en la sesión de proteínas que platicamos la semana pasada, comentábamos que uno de los principales, una de las características de todos los alimentos es que deben de llevar en la tabla nutrimental indicados valores de proteínas, valores de grasa, valores de carbohidratos. El cómo llevaremos a cabo esta determinación de grasa es mediante una metodología a través de extracción con disolventes orgánicos. Todo esto se debe a un alemán que se llama eh, von Soxhlet, quien desarrolla la cámara de extracción que ahora lleva su apellido, Soxhlet, y esta norma, o más bien, esta metodología cumple con una serie de normas que son muy importantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Veremos a detalle precisamente cómo es que se cumplen con este tipo de determinaciones. Como les comentaba, hay una serie de normas o hay una serie de parámetros que se deben de ir cumpliendo con respecto al tipo de análisis que yo esté realizando. Cuando trabajamos con análisis, ciertas muestras para nutrición de animales, podemos trabajar o apegarnos a algunas normas que precisamente se dedican a regular este tipo de áreas. Si hacemos la parte de análisis ambiental para aguas residuales, hay otra norma a la que me tengo que apegar. Todo esto converge en que recordemos que es la misma metodología, lo único que vamos a cambiar probablemente sea el disolvente orgánico o algunos pasos previos de la determinación. El cómo empieza este proceso básicamente se debe a una interacción. Recordemos que trabajamos con una serie de disolventes que vienen indicados en las normas con las que nosotros trabajamos, como pueden ser éter de petróleo, éter dietílico, cloroformo o hexano. Estos disolventes tienen una cierta característica que es su baja polaridad. Si recordarán, un componente no polar va a tener la característica de disolver a componentes no polares. Es decir, las grasas que son de muy baja polaridad o nula polaridad se pueden disolver muy fácilmente en estos disolventes. Si tienen alguna duda, es muy importante que se acerquen a su norma, que se acerquen a la entidad regulatoria con la que ustedes trabajan para que visualicen cuál es el disolvente que mejor se apega a su análisis de extracción, a su proceso de extracción. Nuestra matriz, en este caso nuestra muestra, tiene una serie de componentes que podemos extraer. Cuando nosotros hacemos la mezcla entre el disolvente orgánico y nuestra muestra, lo que vamos a arrastrar únicamente es lo que es afín a ella, es lo que es afín al disolvente. Entonces, en esta mezcla de extracción, vamos a ver que se van a separar en dos fases. Una, que es nuestra fase orgánica, el componente que nos interesa, y la otra que puede ser la fase acuosa o el remanente de la extracción. De ahí yo tengo todavía nuevamente que separar lo que viene siendo mi extracto, en este caso la grasa, y eliminar el disolvente de la ecuación para únicamente quedarme con la grasa.
El cómo se lleva a cabo la extracción de manera tradicional es a través de un montaje de vidriería. Yo a través de esta vidriería lo que tengo que hacer es precisamente tener en contacto el disolvente orgánico con la muestra. La muestra está en la cámara de extracción que ustedes ven en la parte del medio, donde está goteando el disolvente. Cuando el disolvente llena la cámara de manera tradicional, se forma un pequeño efecto sifónico que hace que caiga el disolvente y se vacíe la cámara. A esto nosotros le llamaremos un ciclo. Las normas son muy estrictas en este sentido y me piden un cierto número de ciclos o un cierto tiempo. Entonces yo debo de considerar precisamente cuál es el tiempo que le voy a involucrar o el número de ciclos que le voy a involucrar a esta extracción. Una vez que yo termino, de manera tradicional, una vez que yo termino de hacer esta parte que viene siendo la extracción, necesito eliminar el disolvente. Y ya sea que yo lo lleve a un horno de secado, donde le voy a dedicar un cierto tiempo, o lo trabaje en un rotavapor. Idealmente sería en un rotavapor para reducir el tiempo de evaporación. Pero bueno, es como lo trabajamos de manera tradicional. Durante el proceso de extracción vamos a ver que hay una cierta eficiencia precisamente en esta etapa a través de lo que viene siendo una interacción entre el disolvente y la grasa contenida en la muestra. A medida que yo voy teniendo ciclos de extracción, vamos a ir viendo que la eficiencia del proceso o la eficiencia de la extracción va disminuyendo. Naturalmente, tengo menos grasa en la muestra, puedo extraer menos grasa de la misma. Entonces, va a llegar un momento en el cual por más ciclos que ustedes le den, por más tiempo que ustedes le den a la extracción, no van a poder extraer más grasa, porque precisamente esta grasa ya es muy poca. El disolvente ya no alcanza a tener la suficiente fuerza de extracción para poderla sacar de la muestra. Si lo vemos de manera general, la extracción sucede en 5 etapas o en cinco pasos. Muy importantes, como lo vimos la semana pasada, la preparación de la muestra. Y aquí, durante la preparación debo de considerar también la naturaleza de la misma muestra. Si mi muestra tiene la grasa disponible, realmente va a ser un proceso que no le debería de implementar más allá de tal vez 1 hora y media. Sin embargo, si la muestra es rica en proteínas, vimos la vez pasada que las proteínas interactúan con las grasas, forman una serie de micelas y estas micelas son resistentes al contacto con los disolventes. Entonces, difícilmente un disolvente de manera tradicional podría hacer la extracción de la grasa. Entonces, yo tengo que permitirle a la grasa estar disponible para que el disolvente orgánico la pueda extraer, la pueda tomar. La etapa de la extracción, les comentaba, son estos ciclos, estos sifones que vamos a estar viendo. Y algo que yo debo de considerar también es la limpieza o el enjuague de la muestra, porque me debo de asegurar de que toda la grasa contenida en la misma fluya hacia el disolvente orgánico. Una vez que tengo estos 3 pasos terminados, necesito concentrar la muestra y precisamente es eliminar el exceso de disolvente para poderla cuantificar. Y al final, recordemos que este es un método gravimétrico, pesar en una balanza analítica calibrada y verificada y únicamente hacer una serie de cálculos que me permitan cuantificar la grasa contenida. Les decía que si la muestra es rica en proteínas, vamos a tener una serie de complicaciones. Bueno, también si es rica en carbohidratos, se pueden llegar a formar estos complejos micelares. Entonces, yo lo que necesito hacer antes de entrar a la extracción como tal es una hidrólisis ácida. Esta hidrólisis ácida no es tan diferente a la digestión que vimos la semana pasada. Recordemos que necesitamos hidrolizar las proteínas
es decir, eliminarlas de la ecuación para tener disponible esa grasa. Si no, si yo no hago este paso previo y mi muestra es rica en proteínas, o si mi muestra es rica en carbohidratos, o si mi producto es light, pensemos que mi producto es light, va a tener un menor contenido de grasa disponible. Entonces yo lo que necesito es hacer que esa grasa esté disponible. Por lo tanto, la hidrólisis tiene que ser parcial. No puede ser una digestión exhaustiva porque entonces también elimino las grasas. Nada más me tengo que asegurar de eliminar la parte de las proteínas y los carbohidratos. ¿Cómo se hace esto? A través de una pequeña digestión que no es total con ácido clorhídrico, 4 molar. No necesito más allá de esto. Preparo mi muestra, preparo los componentes que les comentaba, la solución de ácido clorhídrico, una serie de tierras, como puede ser tierra diatomácea, puede ser celita, arena de cuarzo. Todo esto lo mezclo muy bien con mi muestra y lo introduzco en el sistema de digestión. Una vez que hago esto, necesito hacer una filtración, preparar unos cartuchos que me permitan contener a la muestra, recibirla, seco y procedo a hacer la parte de la extracción. Les comentaba, estos serían como los pasos generales que yo debería de considerar antes de hacer una determinación de grasa con componentes micelares, ricos en proteínas, ricos en carbohidratos o light. Durante el proceso de hidrólisis, si ustedes se dan cuenta, en la segunda etapa de esta imagen, vemos que la muestra no está completamente digerida, si lo alcanzamos a ver. Y yo tendré que hacer una serie de enjuagues eh, que me permiten, uno, reducir el pH, incrementar el pH de la solución. Es decir, yo estaba haciendo una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico, comienzo a enjuagar la muestra con agua destilada hasta que el pH llega a 7. Esto no me involucrará tal vez más de unos 200 mililitros de agua destilada por plaza, por muestra. Posteriormente a esto, necesito secar, les comentaba, secar el cartucho de extracción, que es el que llevaré posteriormente al equipo, y eso lo puedo hacer fácilmente en un horno de secado, con un periodo de no más de 1 hora. En todo esto, recordemos que es una preparación antes de la extracción. Si mi muestra llegara a ser el caso de que mi muestra es muy noble en el sentido de que la grasa está disponible fácilmente para el disolvente, o no tiene tantos carbohidratos o no tiene tantas proteínas, lo único que tengo que hacer es asegurarme de que la muestra esté seca. Y esto nuevamente lo haremos en un horno de secado a no más de 70, a no más de 80 grados Celsius. Y la idea es que la muestra tenga no más del 10% de humedad. Si tenemos más del 10% de humedad, tendremos interferencias por la misma humedad de la muestra en la mezcla de extracción. Entonces, esto nos puede afectar bastante en el proceso y incrementar el tiempo que yo le voy a invertir a este análisis. Los vasos de extracción se tienen que nuevamente llevar a peso constante, se tienen que tener en un horno de secado, se pasan a un desecador no más de 1 hora. Siempre recordemos que para este tipo de análisis necesitamos contar con guantes, porque nosotros tenemos un poco de grasa en nuestras manos, siempre estamos con esta pequeña capa de grasa que puede afectar directamente a nuestro análisis. Recordemos que aquí estamos determinando grasas y si nosotros estamos interactuando con nuestras manos directamente, vamos a tener desviaciones considerablemente grandes. Ahora, nuevamente, la muestra debe de ser homogénea y esta debe de ser representativa. Si la muestra no lo es importante o es recomendable molerla, homogenizarla y reducir el tamaño de partícula lo más posible. Vemos en la tabla que les muestro a continuación la cantidad de muestra que yo debería de colocar de acuerdo a la cantidad de grasa que espere encontrar en la misma. Mientras menos grasa tenga la muestra, naturalmente deberé de incrementar la cantidad de la misma para que pueda tener resultados confiables.
¿Qué tan confiable va a ser mi resultado? Va a depender mucho de esto. Pero pensemos que el porcentaje de recobro de este tipo de procesos, de este tipo de análisis, va entre un 98 hasta tal vez un 99.5%. Entonces es extremadamente confiable con respecto a mis estándares de internos, a mis estándares de calidad. Si fuera el caso de que estoy haciendo un análisis ambiental, la única variante que yo voy a hacer es que debo de tomar nuevamente una muestra representativa, 1 litro de agua, puede ser. Esto puede ser agua residual, agua potable, el tipo de agua que yo vaya a analizar. Necesito filtrarla al vacío, tomar ese filtro que yo utilicé para la muestra, para el agua, envolverlo en un pequeño, en una torunda de algodón y meterlo dentro del cartucho de extracción. Secar este filtro y mantenerlo así durante unas 2 horas. Recordemos que aquí es agua completamente lo que estamos analizando. Entonces, lo que es importante es asegurarnos de que la humedad de que está contenida tanto en el algodón como en el filtro debe de ser cero. Y aquí hay algunas variantes de lo que vienen siendo los procesos de extracción y dependerá completamente de la norma a la que yo me apegue y el tipo de muestra con la que yo esté trabajando. De manera tradicional, el método que es más referenciado es el método Soxhlet. Y aquí es como importante indicar esto. ¿Por qué? La metodología Soxhlet, si regresamos a lo que vimos en un principio en la presentación, consiste en una cámara de extracción Soxhlet. Y eso es lo que me va a generar este tipo de extracción. Entonces, yo lo que necesito es tener una cámara que se llene hasta un cierto nivel, es decir, que por lo menos me cubra la cantidad de muestra que yo haya colocado, que se llene hasta ese nivel. Una vez que se llene, se vacíe la cámara a través de una válvula, si es un método automático, y esto me va a permitir tener los ciclos de extracción que les comentaba. La cámara de extracción está considerablemente, no está caliente, prácticamente está a temperatura ambiente. Por eso su tiempo de extracción es un poquito más alto que los que ustedes ven en la diapositiva, en la imagen. Sin embargo, es el método que más cumple con las normas tanto ambientales como de análisis de alimentos, como bromatológicos. El método Twisselman o el método de extracción continua, no tengo una cámara de extracción que se esté llenando, lo único que estoy haciendo es una serie de enjuagues. El disolvente destilado está cayendo en mi cámara o en el cartucho de extracción, se va llenando el cartuchito y va a ir goteando poco a poco el disolvente hasta extraer completamente la grasa. En el otro proceso, en el método de extracción caliente o en el método Randall, lo que hacemos es sumergir la muestra en el disolvente caliente. Esto, obviamente, al tener yo un disolvente caliente, solubilizo más fácilmente la grasa y por lo tanto puedo hacer extracciones mucho más rápido. Sin embargo, no cumplo con tantas normas como con el método Soxhlet. Y Soxhlet, recuerden que es tener una válvula un sensor óptico que me permita saber cuando la cámara ya se llenó y tener una válvula que me permita desfogar o vaciar esa cámara de extracción. ¿Ok? Entonces, es como la característica del método Soxhlet. Los demás no son métodos Soxhlet, son métodos de extracción, pero no cumplen con la metodología Soxhlet. Las tres metodologías que les acabo de mostrar tienen una serie de características. Todas cumplen con exactamente lo mismo. La ventaja con un método automático es que yo puedo programar el tiempo que le voy a invertir a esta extracción. Únicamente tengo una serie de disolventes que se evaporan, condensan en el serpentín del equipo y una vez que cumple ese tiempo, el disolvente se evapora prácticamente todo. Únicamente me quedo con una pequeña fracción de disolvente porque no puedo tener toda la grasa completamente seca, bueno, sin disolvente, sino la grasa se va a desnaturalizar y se puede perder.
Entonces, a la hora de que yo haga el análisis gravimétrico, no me va a coincidir. Este tiempo el que yo le invierto a este tipo de extracción es realmente muy poquito, son unos 45 minutos, porque les decía, se calienta el disolvente, solubiliza las grasas y me facilita la extracción. En el método de extracción continua tengo lo mismo, nada más que la muestra no está sumergida en el disolvente orgánico, entonces invierto un poco más de tiempo. Pero las características del método son exactamente las mismas. Evaporo el disolvente, lo condenso, llego a la cámara de extracción, lleno mi vaso de extracción nuevamente, evaporo el disolvente y únicamente me quedo con la grasa. Y el método, el oficial, es el método Soxhlet, donde les decía, tengo esta cámara, se está evaporando, se condensa el disolvente, se llena la cámara de extracción con el disolvente, hace esta mezcla de extracción, precisamente, se vacía la cámara y voy a tener este cierto número de ciclos. La mayoría de las normas indican que 20 ciclos son suficientes para poder tener una extracción completa. En algunas normas, sobre todo en la parte ambiental, donde tengo mayores interacciones, sobre todo cuando hay humedad, el tiempo o los ciclos se pueden incrementar hasta 60, tal vez 40, tal vez 60. Entonces dependerá mucho de sus normas, insisto. Pero si se dan cuenta, en todos estos métodos de extracción, en los tres que acabamos de ver, hay una constante, que es el 90-95% de recuperación del disolvente orgánico. ¿Eso qué quiere decir? Si yo invierto 100 mililitros de disolvente orgánico a cada una de las posiciones en las que yo estoy extrayendo, voy a recuperar entre 90 y 95 mililitros de ese disolvente. Ese disolvente no se pierde, lo recupero porque es un disolvente que está destilado y está completamente libre de cualquier otra grasa o libre de cualquier otro componente. Entonces, ese lo puedo utilizar para subsecuentes extracciones. La operación con uno de estos sistemas me representa nuevamente un ahorro de entre un 90 a un 95% de la cantidad de disolventes o de reactivos anualmente. Y esta era la parte que yo les comentaba. El número de ciclos va a ir de acuerdo a lo que digan sus normas, primero que nada, y en segunda, si yo hago una validación de la metodología, puedo reducir el tiempo o puedo reducir el número de ciclos, porque si hago un análisis estadístico y veo que no hay una diferencia significativa, puedo validar esta metodología para poder trabajar con un menor número de ciclos o un menor tiempo. Ok, una vez que concluimos cualquiera de las metodologías de extracción que acabamos de ver, necesito eliminar las trazas de disolvente. Recuerden, ya no le voy a invertir todo el tiempo o a reducir los 100 mililitros o los 80 mililitros de disolvente, ya no se lo voy a invertir. Solamente serán unas pocas trazas y esto no deberá de llevar más de 1 hora a 100 grados Celsius. Se debe de mantener en desecador hasta llevar a peso constante el vaso de extracción y únicamente al final de esto debo de pesar nuevamente en balanza analítica, siempre utilizando mis guantes para asegurarme de no estar interfiriendo en el análisis. Si yo veo mi sistema de manera general y lo empiezo a comparar con la metodología tradicional, vamos a ver que yo tengo prácticamente el mismo porcentaje de recobro con una muestra real, le voy a invertir menos tiempo y mucho menos disolvente orgánico. Las ventajas, les comentaba, entre trabajar con la metodología tradicional es reducir todo este tipo de condiciones, de variables, de disolvente y de tiempo, y tener una mayor eficiencia en el laboratorio. Es decir, puedo tener más análisis en menos tiempo. Más o menos con este tipo de sistemas y con la muestra ideal, les decía que una muestra que tenga disponible la grasa o que ya esté hidrolizada, yo podría estar trabajando una de estas muestras en 1 hora, perdón, seis muestras cada hora y media.
cada 90 minutos yo podría estar sacando mis muestras para únicamente tener preparados el horno de secado y mi desecador. Dentro de los factores más importantes que ya vimos, que son los que afectan en esta determinación, vienen siendo el tamaño de partícula. Insisto, si lo podemos reducir lo más posible, incrementamos en la superficie de contacto y por lo tanto la extracción es más eficiente, es más rápido. El grado en el que el analito y el disolvente se mezclan va a ser también característico. Habrá grasas como que sean más afines con hexano, habrá grasas que sean más afines con éter de petróleo, con diclorometano, perdón, con cloroformo, perdón, que son los principales disolventes que se utilizan para todo esto. Pero para eso hay que hacer un perfil de grasas utilizando una serie de disolventes. Bueno, cualquiera de estos 4 disolventes. Recordemos que las metodologías se basan en normas que ya están establecidas. Entonces es de crucial importancia revisar dentro de los métodos internos y validar en caso de que sea necesario para hacer algún cambio en estas metodologías. Y la temperatura de calentamiento también va a ser un factor importante, porque les comentaba, tengo que llegar a hacer un cierto número de ciclos, pero el ciclo de extracción también debe de ser coherente, es decir, si yo tuviera un ciclo cada 30 segundos, no va a ser eficiente, porque también necesito que esa mezcla, esa interacción entre el disolvente orgánico y la muestra debe durar un cierto periodo de tiempo. Si no, no le permito al disolvente permear en las distintas capas de la muestra y poder hacer la extracción correctamente. Si tengo ciclos y ciclos y ciclos y ciclos, no necesariamente quiere decir que esto sea eficiente. Y aquí lo que queremos es incrementar esta parte. Factores que yo tengo a favor sobre las metodologías tradicionales viene siendo, uno, si la muestra, ven que en la imagen que yo tengo arriba tiene una serie de foquitos. Estos son unos sensores que me permiten, uno, asegurarme de que siempre voy a tener disolvente orgánico en la muestra, siempre. Si en llegar a ser el caso de que esa posición se quedara sin disolvente, el equipo tiene la capacidad de mandarme ya sea una notificación en la pantalla o directamente a mi celular y decirme la posición 2, la posición 4 no está, presenta una falla porque se está quedando sin disolvente. Yo puedo decidir si continuar con la extracción o dejar esa posición como tal, como una posición que se abortó el proceso y las demás continúan con su metodología. Nuevamente regresamos. Dentro de las características o de los factores a favor que yo les comentaba, tengo este que es el sensor. Ese sensor es crucial, sobre todo para asegurar la integridad de mi muestra o de mi análisis, para tener la certeza de que, uno, la grasa no se está sobrecalentando, voy a tener la recuperación del disolvente a través de precisamente este sensor óptico. Dentro de las aplicaciones, depende mucho del tipo de análisis que estemos realizando, pero las aplicaciones principales en el área de alimentos vienen siendo determinación de grasas, en el análisis ambiental igual, determinación de grasas tanto en agua como residuos de hidrocarburos en algunas muestras de suelo. Para todos estos, trabajamos naturalmente con los disolventes que les había comentado. Sin embargo, hay otras aplicaciones en las que trabajo con plásticos, trabajo con caucho, trabajo con textiles. Hay algunas fibras textiles que utilizan una serie de polímeros con los que se recubren estas fibras, precisamente para darles ciertas características hidrofóbicas, y la determinación de estos componentes, qué tanto tienen las fibras, qué tanto tienen los textiles, se hace a través de esta determinación. Lo único que cambio es el disolvente con el que trabajo. Aquí, como no es una determinación de grasas directamente, lo único que cambio es la interacción del disolvente con la muestra. En el caso de algunos elastómeros, que son aditivos que le ponen al caucho para hacerlo más resistente a la fricción o hacerlo más con mayor agarre al suelo, al asfalto,
todo este tipo de aditivos se hace a través o la determinación de estos aditivos se hace nuevamente a través de la determinación de extracción Soxhlet, pero únicamente cambiamos el disolvente con el que trabajamos. En algunos análisis, tanto forenses como análisis de muestras antropológicas, es necesario quitar algunas resinas, es necesario quitar algunos compuestos que pueden interferir en ciertas determinaciones, sobre todo cuando hacemos el análisis de carbono 14. Las resinas o las grasas pueden interferir y dificultan demasiado este tipo de determinaciones. Entonces, yo lo que hago es limpiar la muestra a través del proceso que acabamos de ver, nada más que cambiamos el disolvente. Para algunas esencias, para algunos aceites, se puede llevar a cabo esta determinación. Los invito a que entren también a la página de Viewgy, www.viewgy.com, y también puedan revisar aplicaciones de estas determinaciones con nuestros equipos. Vamos a pasar a la determinación de extracción de grasas por el método de microondas. En esta determinación de grasas, quiero hacer como algunas anotaciones o algunas aclaraciones. Es un método de extracción, nuevamente. La metodología o lo que yo voy a determinar es la grasa a través de un método gravimétrico. Es decir, utilizo una balanza analítica para poder hacer la cuantificación de la grasa. En este tipo de determinaciones difieren un poco de lo que vimos porque no tengo una serie de ciclos de extracción, no tengo estas variables que ya vimos anteriormente. Lo único que hago es pesar una cantidad de muestra que va a rondar entre 3 y 15 gramos, dependiendo de la cantidad de grasa que yo espere encontrar en la muestra. Registrar este valor o esta cantidad de muestra en el sistema, en la interfaz del equipo. Adicionar un poco de ácido sulfúrico a una concentración 25%, no más allá de unos 10 mililitros. Adicionar el disolvente con el cual voy a hacer la extracción, puede ser ciclohexano. Introducir una barra de agitación magnética. Sellar mis viales de extracción, que si se dan cuenta son unos tubos. Estos tubos o estos contenedores, estos cartuchos, son de PTFE, de teflón. Entonces, soportan perfectamente cualquier interacción entre los disolventes, entre el ácido e incluso en las altas temperaturas. Tienen una capacidad de hasta 300 grados Celsius. Cuando introducimos el sistema, cuando cerramos el sistema y comenzamos a hacer la parte de la extracción, en este tipo de equipos, lo que tengo es la hidrólisis y al mismo tiempo la extracción. Esto me ayuda a eficientar la metodología o a eficientar mi análisis, reduciendo los tiempos que le voy a invertir. El calentamiento apropiado para este tipo de muestras ronda los 125 grados Celsius. Esta temperatura se debe de sostener cerca de unos 30 minutos y puedo yo programar, una vez que termino este proceso de calentamiento, necesito enfriar, reducir la temperatura del sistema menos de 40 grados Celsius para poder abrir los cartuchos de extracción. Si no, me puedo exponer a estos vapores que pueden contener tanto el ácido como los disolventes. La agitación de los sistemas se lleva a cabo a través de una serie de rotores que precisamente van a estar haciendo la agitación dentro del sistema de microondas. Tengo una característica también muy importante del equipo, es que puedo medir la temperatura en cada una de las ondas sin ninguna necesidad de tener contacto con ninguna de las posiciones. Entonces, puedo a través de sondas medir la temperatura de cada una de ellas y si alguna se me dispara o alguna se me incrementa demasiado, esa la puedo detener. Es decir, que el análisis continúe sin necesidad de detener por una o dos muestras que se hayan comprometido. Una vez que termino de hacer que se enfría el sistema, abro los cartuchos de extracción, tomo una alícuota de la fase orgánica, entre unos 10 y unos 20 mililitros, y procedo a pesar eso en una balanza analítica. No requiero, aquí una característica también muy importante es que no requiero de ningún valor en el sentido de la densidad de la fase de extracción.
Por lo tanto, tal cual como yo tomo ese volumen, lo puedo pesar, porque posteriormente, una vez que yo elimine el disolvente de esa fase orgánica, el remanente, que sería la grasa, lo debo de pesar y tomaré en función del resultado que me dé la balanza analítica en función de la grasa, el contenido que tenga toda la muestra. Puedo evaporar de manera tradicional en un horno de secado o a través de un rotor especial dentro del mismo equipo, un accesorio adicional, puedo hacer la evaporación del disolvente de las 15 posiciones, de las 15 muestras que yo esté trabajando en no más de 25 minutos. Entonces, realmente es reducir los tiempos y los reactivos que voy a invertirle a estas determinaciones. La ventaja, como les comentaba, es que tengo un enfriamiento rápido y no requiero, en este caso, no requiero un desecador, no requiero llevar a peso constante. Peso nuevamente el residuo y a través de la interfaz del equipo puedo hacer el cálculo de manera directa para tener un contenido de grasa real. Si se dan cuenta, en este tipo de metodologías son diferentes, son dos diferentes metodologías para una misma determinación. Lo único que yo debería de hacer y que yo debería de contemplar a la hora de trabajar con una o con otra es evaluar, uno, la cantidad de muestras con las que yo estoy trabajando, considerar la cantidad de reactivos que le voy a invertir a cada una de estas determinaciones, también como el periodo de validación o el tiempo que le voy a invertir a la validación de cada una de estas metodologías, porque recordemos que nos apegamos a una norma que necesito yo validar al final de cuentas, más bien que yo necesito validar mi metodología a través de una norma y los resultados que yo espere encontrar. En la presente diapositiva ustedes van a encontrar mis datos de contacto a través por los cuales ustedes pueden enviar correos electrónicos o alguna consulta directa a través de nuestras redes sociales. También tenemos canal de YouTube, nuestro perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram y de LinkedIn. Pueden contactarnos también los que estén fuera de Ciudad de México a través de alguna de nuestras oficinas en Ciudad de México, en Puebla, Querétaro, Guadalajara, Morelos. Y si ustedes tienen alguna inquietud, algún tema que quieran que revisemos, pueden enviarnos un correo a webinar@equipar.com.mx para que nosotros lo tengamos en mente. Vamos a proceder con la parte de preguntas, por favor. Ok. ¿Qué dificultades podemos encontrar en una muestra de crema pastelera? Aquí tengamos en cuenta que la crema es rica tanto en azúcares como en humedad. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer sería reducir la humedad de la muestra para asegurarme de que cuando yo empiece a hacer el proceso de extracción, lo que tenga sea una muestra que me permita o que le permita al disolvente poder hacer las interacciones entre la muestra disolvente y poder hacer esta mezcla de extracción lo más fácil posible. Ahora, en cuanto a metodología, yo me iría por la metodología Weibull-Sol, que es la que vimos hace un momento, la de hidrólisis ácida. Para que toda esa grasa esté disponible, recordemos que la crema pastelera tiene muchos componentes, el huevo, el azúcar, la misma crema o la misma leche, y todo esto me puede afectar en el resultado. Entonces, yo cambiaría y haría primero una hidrólisis ácida para posteriormente ir a la parte de la extracción. El equipo de determinación por microondas es una caja, es muy parecido a un horno de secado en dimensiones, en ese sentido, a eso me refiero. Es un microondas con esas dimensiones de aproximadamente unos 72 litros. eh, y adentro tiene una serie de rotores. Bueno, un rotor donde yo coloco precisamente mi sistema para poder colocar los tubos. Mm, no sé si me puedes traer, por favor, el rotor. Ahorita les voy a mostrar cómo es uno de los rotores con los que podrían estar trabajando. Este sería uno de los rotores.
Entonces yo tendría diferentes posiciones. En el caso del sistema para determinación de grasas, el sistema de extracción utiliza 15 cartuchos de extracción. Entonces su operación es básicamente introducir este rotor con todo mi compendio de muestras ya preparado en el sistema, ejecutar la metodología que yo ya previamente programé para poder hacer la parte de la extracción, bueno, la hidrólisis y la extracción simultáneamente. Ok, una de las... Hay dos maneras en las que podrían hacer la determinación de grasas en leche líquida. Uno, bien podría ser por la metodología Weibull-Stoll que vimos, que es hidrólisis ácida, y metodología de extracción Soxhlet, como esto, o la metodología de microondas. Cualquiera de las dos es buena y se complementa muy bien. La metodología tradicional para determinación de grasas en leche viene siendo a través de una metodología Gerber. Esta es a través de una serie de interacciones entre ácido y la muestra, hacer una serie de centrifugaciones, separarlas y luego de ahí por medio de un butirómetro, poder hacer la determinación. Sin embargo, trabajar con este tipo de sistemas de butirometría no es tan confiable en el sentido de que es a través de una densidad que lo que estoy viendo, cuánta grasa tiene mi producto. Entonces, realmente ahí es un aproximado o es un rango con el que estoy trabajando. Pero si lo que yo quiero es tener una determinación total, es a través de esta metodología o esta otra metodología. Cualquiera de las dos es viable para este tipo de muestras. ¿Qué disolvente sería el ideal para la extracción de aceite de café? Bueno, aquí tendríamos que hacer un perfil de grasas, pero si no me equivoco, el hexano es el disolvente ideal para los componentes, en el caso, digamos, de los triacilgliceroles que contienen las semillas, en este caso el café, es el ideal para este tipo de componentes. Si quisiera determinar la cantidad de grasa en carnes o embutidos. Ok, la metodología Soxhlet sería lo mejor, porque uno, eso está indicado tanto en las normas, y dos, aquí sí necesito hacer una hidrólisis, ¿están de acuerdo? Tanto la carne como los embutidos son muy ricos, aunque tienen mucha grasa, puede tener grasa la carne, son ricos en proteínas. Entonces yo lo que necesito sería hidrolizar, primero secar muy bien la muestra, hidrolizarla perfectamente, sin desnaturalizar las grasas, únicamente erradicar las proteínas de la ecuación, quitarlas, y después introducir en el sistema las muestras que yo ya previamente hidrolicé. Una vez que yo tengo la muestra perfectamente hidrolizada, normalmente cuando trabajamos con un producto hidrolizado, trabajamos con un cartucho de vidrio. En este caso son de celulosa. Introduzco mi cartucho de extracción en el sistema y comienzo a operar de acuerdo a la metodología que yo ya previamente establecí. En este equipo, la característica es que puedo trabajar tanto con tiempo de extracción, como con ciclos, uno u otro. Bueno, ciclos y o tiempo. Cualquiera de las dos. Si yo trabajara con ambas variables, tanto tiempo como extracción, como ciclos, yo necesito programarlo y el equipo debe cumplir con ambos parámetros, llegar al número de ciclos que yo ya previamente definí y cumplir con el tiempo que establecí en la metodología. No quiere decir que me va a hacer 20 ciclos en una hora, porque yo lo programé así. Quiere decir que hará 20 ciclos y una hora con el proceso que yo ya determiné. Tendríamos que revisar. Bueno, la pregunta es si se puede determinar grasas a través de la metodología de microondas en la carne. Tendríamos que revisar, y aquí es muy importante lo que les comentaba, necesito validar mi metodología. En el caso de microondas, si se dieron cuenta cuando empezamos en la presentación que les compartí, lo que veíamos era mantequilla, leche, quesos. Principalmente esta metodología está más enfocada a ese tipo de productos, a ese mercado que vienen siendo productos lácteos y sus derivados.
Sin embargo, si yo quisiera cambiar la metodología, tendría que revisar algunas interacciones entre los componentes de las mismas muestras y después hacer una validación cuando yo haga cuando yo corra una serie de programas de pruebas, poder hacer una validación correctamente y ver que los mismos resultados que yo tenga en la metodología tradicional o en una metodología software automática sean equivalentes con lo que yo tengo en la metodología por microondas. ¿Cuántos gramos de muestra máximo se pueden utilizar para la extracción? Dependerá. En el caso del sistema de microondas, máximo 15 gramos sería como lo que pudiera yo colocar en el cartucho de extracción. Y en el caso de la metodología Socklet, podrían ser hasta unos 12 gramos de muestra. 10 sería como estar dentro de lo permitido. 12 sería extralimitarnos un poquito más, pero el sistema puede trabajar perfectamente. Yo lo que debo de hacer, independientemente de la cantidad de muestra que yo coloque, es asegurarme de que el disolvente cubra completamente la cantidad de muestra. ¿Están de acuerdo? Si no tengo todo, si no tengo esas interacciones entre el disolvente y la muestra, no voy a poder efectuar la extracción correctamente. Una de las características de este sistema es que yo puedo cambiar la altura a la que la cámara de extracción se va a vaciar. Es decir, puedo indicar cuál es el volumen máximo que yo quiero que tenga la cámara de extracción, como en este caso. Aquí es su máxima capacidad. En el caso de que la muestra tenga muy poca grasa y yo necesite incrementar la cantidad de muestra. Si la muestra es muy rica en grasa, puedo reducir la cantidad de la muestra y reducir la cantidad de disolvente que necesito para cubrirla a la misma. El costo de cada análisis. Aquí depende mucho de cómo lo visualicemos. Les comentaba, yo el tiempo que le voy a invertir a esto va más o menos en pensemos en todo el proceso, que sería hidrólisis, preparación, sequedad, extracción, todo este tipo de tiempo que yo le voy a invertir. El tiempo no lo podríamos considerar en cuestión económica, no me viene a la mente un dato, un valor, pero en cuestiones del disolvente, que sería como el consumible o los reactivos que yo estaría consumiendo para hacer el análisis, recupero entre un 90 y un 95%. Entonces, ese disolvente lo recupero en la botella que ustedes ven aquí atrás y está perfectamente limpio y listo para utilizarse para las siguientes extracciones. Entonces, este equipo, en ese sentido, me representa entre un 90 o un 95% de ahorro. Este sistema, aunque yo no puedo recuperar el disolvente, es mucho más rápido en ese aspecto, en ese sentido. Entonces aquí estamos hablando de un ahorro de tiempo, pero aquí estamos hablando también, comparado con la metodología tradicional, un ahorro de tiempo y un ahorro económico en cuestión de reactivos. Ok, preguntan la exactitud del equipo o la exactitud de la metodología con respecto al método continuo y el método Socklet. El porcentaje de recobro en ambos sistemas o en ambas metodologías es muy parecido. ¿Cómo lo puedo evaluar o cómo lo puedo verificar? A través de una serie de estándares. Un estándar no va a ser tan diferente de un aceite mineral, obviamente con un cierto grado de pureza y con un análisis previo, pero ese aceite mineral yo lo puedo colocar en cualquiera de los dos sistemas, ya sea continuo, ya sea Soxlet, y llevar a cabo un comparativo de uno u otro. La diferencia no es significativa, prácticamente es lo mismo. Lo único que va a variar es el tiempo que le voy a invertir a una y otra metodología. Y recordemos que aquí lo que me interesa también es cumplir con ciertas normas. Entonces, más allá de lo que pudiera ser la metodología, tengo que apegarme a lo que me dice mi norma. Y si no me voy a pegar como tal al método que dice la norma, necesito validarlo, tener una referencia de qué es lo que estoy haciendo, contra qué lo estoy comparando y cuáles son los resultados que estoy obteniendo. Yo con todo gusto les podría compartir algunas comparaciones de esto a través del correo electrónico. Si ustedes gustan enviarme un correo electrónico, les puedo mandar una nota de aplicación precisamente donde hacen este comparativo de las tres metodologías, tanto Randall como Soxlet y Continuo. La función de la celita durante la hidrólisis ácida. Básicamente, recordemos que cuando estamos básicamente lo que estamos haciendo en la hidrólisis es digerir parcialmente la muestra.
necesitamos la celita porque va a ser lo que va a retener a la muestra. Una vez que yo empiece a hacer la filtración para poder recuperar la muestra, perdón, a la que le voy a extraer la grasa, necesito que esté en un soporte, que tenga una matriz sobre la cual yo pueda hacer la extracción. Porque lo que voy a tener ahí en esa muestra, si no tuviera la celita, sería una muestra semidigerida de proteínas, de carbohidratos, de grasa, de minerales, de todos los componentes que tenga la muestra. Pero necesito una matriz, un soporte para la misma. Por eso necesitamos que la celita sea como esa cama, sea ese soporte, sobre el cual tendremos precisamente los ciclos de extracción. Llevaremos a cabo esos ciclos para que se llene esa cámara. Preguntan si es necesario realizar la hidrólisis. Yo preguntaría cuál es la muestra. Depende mucho. Si les decía en un principio, si la grasa de la muestra está disponible, no hay ningún problema. ¿Cómo puedo saber si eso ocurre o no? Eh, Uno, ¿puedo yo llevar a cabo una metodología convencional? Eh, Correr una metodología de 1 hora y media o de 20 ciclos, de acuerdo a la norma con la que yo esté trabajando, y hacer una hidrólisis manual. Podría hacer un comparativo de una hidrólisis manual, les decía, una solución de ácido clorhídrico 4 molar, una digestión de no más allá de 60 minutos, parcial, no debe de ser totalmente digerida la muestra. Por eso no metemos aquí catalizadores ni nada de esto. Entonces es una digestión parcial y después filtro y traigo el producto ya filtrado y seco al método de extracción y comparo. Si veo que hay una diferencia significativa entre lo que es una muestra con hidrólisis y una muestra sin hidrólisis, sí es necesario. Les voy a poner un ejemplo. La leche en polvo. Si yo hiciera un análisis de grasas en leche en polvo sin hidrolizar, más o menos tendría un 2, por mucho un 2% de grasa. Pero si yo hidrolizo la leche en polvo, cuando yo tenga el resultado, tendré cerca de un 28, tal vez un 32% de grasa. Entonces, ¿impacta? Sí, pero depende de la muestra. Entonces, por eso les comentaba, hagan un comparativo de una metodología a otra. Para una muestra con hidrólisis ácida, ¿qué porcentaje de proteína debería tener la muestra? Ok, cuando estamos hablando de que la muestra está cerca del, no sé, por encima del 15% de proteína, sí sería importante hacer esta parte de la hidrólisis. Ahora, un alto contenido de proteína y un bajo contenido de grasa, porque ese es el caso. Si la muestra es rica en proteína y tiene muy poquita grasa, probablemente esa grasa va a estar retenida por las proteínas. O si la muestra es rica en carbohidratos, también va a estar sucediendo ese tipo de interacciones. En este caso, yo siempre recomiendo que hagamos un blanco, pero más que un blanco, eh, ¿cómo lo podríamos hacer? Tendríamos que meter, si hiciéramos la parte de la hidrólisis, tendríamos que meter todos los componentes de la muestra, bueno, todos los componentes del análisis sin la muestra y ver lo que obtendría. Pero están de acuerdo, ahí no tengo grasa, ahí no podría recuperar nada. Entonces mi blanco ahí sí sería completamente cero. En otros casos donde interactúan más reactivos o donde voy a tener absorción, digamos, en el caso de un espectrofotómetro, la base, necesito calcular una línea base, sí necesito hacer un blanco. En este caso no, porque es muy específico lo que estamos cuantificando. Para aceites esenciales. Ok, un disolvente que se puede utilizar perfectamente para la parte de aceites esenciales, éter de petróleo o éter dietílico. Yo me inclinaría más por el éter dietílico. ¿Por qué? Los aceites esenciales son muy volátiles y una característica precisamente del éter es que los éteres tienen esta característica, es que son altamente volátiles. Y recordemos, los componentes son afines unos con otros. Aquí jugamos con la afinidad de los disolventes. El tiempo no más allá de 1 hora, por mucho 1 hora y 15 minutos para el hidrólisis ácida.
Ok, ¿cómo sé si la evaporación, es decir, si el disolvente que yo trabajé aquí está limpio? Recordemos que estamos haciendo una extracción. Voy a mostrarles un poquito el equipo. Tengo mi vaso de extracción, ¿ok? 100 mililitros de disolvente, empiezo a evaporar y va a ir al condensador. ¿Están de acuerdo que la grasa no se puede volatilizar? Los carbohidratos no se van a volatilizar, las proteínas no se van a volatilizar, nada se va a volatilizar más que el disolvente, que es lo que precisamente estoy extrayendo. Bueno, con lo que estoy extrayendo. Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es destilar. Y si recuerdan, cuando hacemos un proceso de destilación, estamos limpiando los reactivos, estamos separando de tal manera que nos aseguramos que el disolvente que estamos recuperando está limpio. El equipo, precisamente con los sensores que se alcanzan a ver aquí abajito, no sé si alcanzan a ver una pequeña luz roja que está en mi mano, ese es uno de los sensores. Entonces, este sensor me garantiza que siempre voy a tener una cama de disolvente orgánico, porque necesito que se retenga un poquito de disolvente con la grasa. No puede quedar completamente sola la grasa. Entonces, el proceso es limpio en ese sentido. Y este reactivo es completamente inocuo, entonces lo puedo utilizar para siguientes, subsecuentes extracciones. Algunos usuarios lo que llegan a hacer es mezclar 70% de esto con un 30% de disolvente completo nuevo para poder hacer las extracciones. Pero en mi experiencia no he visto que haya alguna diferencia de hacerlo mezclándolo o reutilizando completamente ese disolvente. Para extracción en frío, si contamos con algún equipo, pudiera ser, aquí volvemos a la tabla que les comenté en un principio. Esto para mí sería extracción en frío, porque no estoy calentando la muestra. Si lo que se refiere es con el extracto que estamos obteniendo aquí, que se calienta, aquí sí tendríamos un incremento de temperatura, pero depende mucho de eso. Si tenemos un equipo, sí tenemos los sistemas de extracción tradicionales, pero tendríamos que revisar cuál sería la aplicación. Sí, son cuatro disolventes en método tradicional o en método Soxhlet, son cuatro disolventes. Cloroformo, éter de petróleo, éter dietílico y hexano. Para muestras líquidas y semilíquidas, pudiéramos trabajar con el sistema de microondas, es muy viable, pero si vamos a trabajar la metodología tradicional para muestras líquidas, yo me inclino a hacer mucho la hidrólisis, porque, insisto, desnaturalizamos todo lo que está ahí adentro para tener disponible la grasa y hacer un proceso más rápido. Y por otro lado, puedo capturar precisamente esta muestra a la hora de filtrar el hidrolizado. Entonces yo me iría un poquito más por la parte de la hidrólisis. Sí, para determinación de grasas en almidón, sí. Sí, yo me inclinaría por hacer la hidrólisis ácida, pero insisto, hagamos una prueba. Podemos hacer una hidrólisis manual sin inconvenientes, más allá de trabajar con perdón, con un matraz, un poquito de de ácido clorhídrico y la muestra. Trabajar con ello, ver si hay, y ya una vez que hago la hidrólisis, ver si hay diferencias entre trabajarla con o sin. Dos preguntas más, por favor. ¿Por qué debe de quedar el disolvente y no el aceite solo? Cuando hacemos el proceso de extracción, recuerden que esta parrilla de calentamiento o estas eh, áreas de calentamiento están cerca de los, dependiendo del disolvente, pero pensemos que es hexano, estarán cerca de los 68 grados Celsius. Si yo dejo que el disolvente se elimine completamente, porque no quiero ir a un horno de secado, pensemos que esa es la razón por la que no quiero el disolvente aquí. Si ese es el caso, ustedes van a ver que la grasa de pasar a su color, no sé, si estamos extrayendo la grasa de chorizo, tiene muchísima grasa.
Si estamos extrayendo la grasa de un embutido como el chorizo, la grasa pasa de un color rojito, de un color, sí, de un color rojito, se empieza a tornar negra, muy, muy oscura. Y esto es un indicativo de que la grasa se está quemando, se está desnaturalizando y a la hora de que yo vaya a la termobalanza, no puedo tener la certeza de que el análisis es confiable. Y hay algunos usuarios que lo que hacen es, una vez que extraen esto, eh, eliminan el disolvente de manera suave, es decir, con un calentamiento muy, muy, muy suave, para que no se dañen las grasas, y luego a eso le hacen un perfil para saber cuánto de eso es ácido graso libre, cuánto de eso es ácidos grasos saturados, insaturados y todo esto. Entonces, todo eso es a través de, precisamente, tener una correcta extracción. ¿Cómo se realiza un perfil de grasas? Como lo habíamos comentado apenas ahorita. Es básicamente hacer una extracción correctamente, es decir, que tenga yo a un disolvente orgánico aquí, una pequeña fracción, no necesito más de 5 mililitros, o sea, realmente es muy poquito. Eh, y una vez que tengo esta mezcla, esta pequeña mezcla de grasa y disolvente orgánico, necesito llevarla a un sistema de secado, después tomar una alícuota de esa grasa y llevarlo a un sistema, ya sea de análisis de grasas por cromatografía, para que me dé un perfil de las distintas grasas que yo puedo tener en la muestra. Pero ya ahí depende mucho de para qué lo quieren y en qué sentido va este tipo de análisis. Si tienen más dudas, por favor los invito a que nos manden un correo electrónico a webinar@equipar.com.mx. Si tienen más dudas, si quieren ver otros temas, también ahí en ese correo estaremos recibiendo todas sus solicitudes. Y no dejen de seguirnos en las redes sociales, nuestras páginas web, y pronto tendremos un webinar de calorimetría, si no me equivoco, la siguiente semana, y también un webinar de determinación de análisis bromatológico por un análisis NIR, que complementa todo lo que hemos estado viendo desde humedad, desde las termobalanzas, proteínas, grasas, ya sea por metodología Socklet o por la metodología de microondas. Entonces, esta determinación por método NIR va a complementar todo lo que hemos estado viendo en estas semanas, y pues los invito a que se reúnan con nosotros. Que tengan un muy buen día y que estén muy bien. Hasta pronto.